Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una auténtica rareza, no en este caso porque la obra a tratar sea una oscura y desconocida obra independiente de un autor que no conoce ni en su casa. Al contrario, vamos a hablar de una obra de Richard Corbin, que es probablemente uno de los autores más conocidos y más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Y una de sus obras más apreciadas, Las Mil y una Noches. La rareza viene por la dificultad de encontrar esta obra, bueno, esta y otras muchas en nuestro mercado. Richard Corbin ahora ha empezado a ser reeditado por ECC, pero durante muchísimo tiempo, 20 años, sus obras independientes, las que todo el mundo recuerda, de estas Mil y una Noches, Mundo Mutante, que acaba de ser reeditada, pues eran muy difíciles de encontrar y se vendían de segunda mano a precio de oro. Se siguen vendiendo a precio de oro, no os podéis imaginar lo que piden por esto. La razón de eso, bueno, yo he escuchado, no puedo garantizar que sea así, que Corbin tenía como vetado nuestro mercado porque cuando Totem, que era el que editó en España el grueso de sus obras, en España se desató una locura por Corbin a finales de los 70, principios de los 80. Vendía muchísimo, pero por lo visto, ojo, esto hablo, lo he leído o lo he oído en algún sitio, pero no puedo encontrar las fuentes, así que cogedlo con pinzas. Que Touten le hacía trampas con las cifras de ventas y tal, y cuando Corbin vino a España de visita y se enteró realmente lo que pasaba, pues vetó a nuestro mercado y hasta que no ha fallecido, pues no se han vuelto a empezar a editar sus obras. La otra razón que me parece también más realista es que muchas de sus obras, los originales no se conservan en buen estado y de hecho José Villarrubia, el gran colorista, está haciendo un trabajo actualmente, cuando escucháis esto, está haciendo un trabajo de limpieza y puesta a punto de muchas de esas originales. Podéis ver el proceso en sus redes sociales. El caso es que por una razón o por otra encontrar obras de Corbin y leerlas en físico era complicadísimo, y más en mi caso que yo nací precisamente el año en el que se editó esta obra, y mi primera infancia como lector pues ni era la temática que me interesaba ni sus obras estaban disponibles. Cuando más adelante empecé a interesarme, pues sinceramente quedé un poco decepcionado porque las obras que estaban a mi alcance eran las colaboraciones de Corbin con Marvel, DC, con cosas más mainstream. Recuerdo su Hulk, creo que es con Azarello, que la verdad es que no me dijo nada, no. Y luego cogí con mucha ilusión el Dios Rata y la verdad, regulero. Eh, en general, las obras que he leído de Corbin, El Mundo Mutante, que sí la he leído, pero tampoco creo que en su momento impactaron muchísimo. Estamos hablando de los 60, sobre todo los 70, que es una época en la que la gente estaba, bueno, era la ebullición del cómic underground, aunque Corbin nunca fue un autor underground per se, él iba a su bola y hacía de todo, desde fantasía hasta poco a poco empezar a coquetear con el cómic más mainstream, pero su grafismo, su capacidad de mezclar esa anatomía cuasi perfecta, hiperrealista, con esa estética cartoon, todo eso junto, pues da un resultado que la verdad llama mucho la atención y es y sobre todo realzado por el color, que es la razón por la que estaba buscando como loco esta obra, porque todas las obras de Corbin se pueden encontrar en online, si sabes dónde, pero lo que a mí me gusta de Corbin es el color, la capacidad que tenía ese hombre en los años 60 y 70, sin ningún tipo de ayuda informática y tal, de hacer colores imposibles, esos degradados, esos colores que eh, hoy día con ordenador puedes hacer todo, pero todo esto lo hacía él de forma artesanal, con aerógrafo, mezclando técnicas, increíble. Entonces leer esos cómics en digital pues no es lo mismo, porque muchas veces el color queda sobresaturado, muchas veces no queda. Así que, como se suele decir, como en papel nada. Y esto, fijaos estos degradados, todo esto, esta maravilla. Esto lo quería leer en papel y después de mucho tiempo y muy caro, pues lo he conseguido. En cuanto a la historia, bueno, pues está el guion es de Strand, su colaborador habitual, que la verdad es una historia que hace un homenaje a las Mil y una Noches, contando una última historia de Sinbad,
el octavo viaje, y en ese aspecto funciona porque toda la atmósfera de del libro clásico pues está aquí. Pero como en muchas obras de Strand, pues no es un guión que el que vaya buscando algo que le vuele la cabeza o algo que le vaya a llenar. Es un guión muy sabiamente al servicio del dibujo, con muy pocos diálogos. Hay algunas páginas que sí, pero la mayoría pocos diálogos, que no lo necesitan. Eso está hecho para el lucimiento de Corben y funciona. Pero ya digo, si buscáis en general, en sus obras, el mundo mutante y tal, un guión sobresaliente, pues os vais a ir escaldados. En cualquier caso, si queréis saber más sobre Corben, yo ni mucho menos soy un experto, un simple aficionado, os recomiendo este artículo que está perfectamente, muy bien escrito, para empezar, y luego está perfectamente detallado todos los acontecimientos históricos de su vida, tal y cual. La verdad es que ha sido muy útil leerlo antes de hacer este vídeo. Y bueno, ya el cómic en sí, esto pertenece a la colección Metal Hurlant, que es una colección que salieron auténticas joyas. Ya hablamos hace poco de Los Ejércitos del Conquistador, la edición que sacó Carten, pues originalmente en España llegó de la mano de esta colección, la colección Humanoids, de Metal Hurlant, que podéis ver el vídeo en el que hablo de esa colección, un contenedor en el que dibujantes y guionistas franceses revolucionaron el cómic y que saltó a Estados Unidos con el heavy metal, su versión americana. Y allí, en heavy metal, después de haber estado en el cómic underground mucho tiempo y experimentando y haciéndose un nombre, pues Corben acabó colaborando con ellos en esta obra, que ya digo, es mítica y que es muy difícil de encontrar, a ver si ECC la reedita, porque ahora mismo los especuladores la ponen a precio excesivo. Bueno, es un formato en tapa blanda, formato grande, no llega a ser álbum europeo completo, pero grande, más que un comic book, papel poroso, de buena calidad, y tiene una introducción de Harlan Ellison. Harlan Ellison, que era un admirador de Corben y llegó a colaborar con él en alguna historia, pues aquí habla maravillas de esto, y es que él dice que le encanta las Mil y una noches, y yo coincido. Mil y una noches, recuerdo que lo descubrí de niño. Mis padres me compraban cualquier coleccionable, cualquier cosa que hubiera barata en los kioscos, cuando todavía quedaban kioscos, y hubo una colección que no he vuelto a encontrar, preciosa, una edición con unas tapas que hacían semejanza a esa decoración árabe, y que me la compraron pensando que eran libros de cuentos, y ya son. Los Mil Noches, la historia famosa de Sherazade, la mujer que es esposa de un sultán que tiene la costumbre de matar a una mujer cada día por una infidelidad que sufrió, y ella se las arregla para contar cada día una historia y dejarlo en el punto culminante, en el cliffhanger, y así el sultán se veía obligado a de esperar hasta la noche siguiente. Con el tiempo, con esas Mil y una noches, mira, aquí tenemos la historia. Las primeras páginas viene tal y como nos la cuentan en los cuentos clásicos. Un rey que después de una infidelidad decide no confiar más en las mujeres, y cada noche pasa la noche con una virgen, y por la mañana la mata para evitar ser engañado. Y Sherazade, que es la hija de su visir o algo así, una de las pocas vírgenes que quedan en el reino, pues tiene que sacrificarse, pero cuando está a punto de ser ejecutada, pide contar una historia, que su hermana le pide que le cuente una historia, y ella empieza a contar, y a partir de ahí pues empieza ya lo que es el cómic en sí, que se centra en la historia de Sinbad. Sinbad, el marino que viene de las historias de las Mil Noches y que ha pasado a la cultura popular de Occidente también, pues hizo 7 viajes, y aquí nos lo presentan como un hombre ya cansado, un hombre que vive ya alejado de las aventuras y los viajes, y es reconocido por un comerciante. A él le pide que vuelva a las aventuras, y él le explica por qué. Te voy a explicar por qué no quiere volver. Y le cuenta que cuando dejó atrás su vida de aventurero, su vida familiar, su matrimonio no le satisfacía, cayó en vicios de las mujeres, el alcohol, y uno de esos días de borrachera mató accidentalmente a la mujer
de un Dijin, de un genio, una especie de demonio genio de la mitología árabe, y fijaos, es que el dibujo es espectacular. Esto lo veis en digital y aparece mucho más saturado, un color más fuerte, pero verlo aquí, todo esto está hecho a mano, todo esto está hecho con diferentes técnicas, consiguiendo unos colores que eran imposibles de conseguir en aquella época. Recordemos que los cómics, esto es del 78, los cómics Marvel y DC de la época todavía tenían los colores de puntitos, ya tenían, fijaos. Bueno, pues el caso es que Sinbad tiene que iniciar un nuevo viaje para salvar a su esposa, y esto es aprovechado por Strand y Corben para contar una aventura que tiene toda la estética, toda la atmósfera de Las Mil Noches, pero que mete muchas cosas fuera del canon, digamos, dinosaurios, mete dragones y mucha magia, fantasía y erotismo. Esas mujeres voluptuosas de Corben pues están presentes en toda su obra. Esto es puro Corben. Visualmente creo que es de las mejores obras que ha tenido. Los que hayan visto a Corben en las últimas décadas, fijaos lo que decía de la voluptuosidad, pues quienes hayan visto a Corben en las últimas décadas, el dios rata y tal, pues no están viendo al auténtico dibujante, o al dibujante que se convirtió en leyenda, porque claro, la edad pasa factura. Lo que os decía de anacronismos, de meter dinosaurios en una historia de Las Mil Noches, pero bueno, es un homenaje que no tiene por qué seguir el canon exacto, y a nivel argumental, ya digo, normalito, pero sigue, eso sí, la forma. Esto es maravilloso, creo que lo voy a poner de portada del vídeo. Cuando yo descubrí este cómic a través de esta imagen, una imagen perdida en una galería el típico de Pinterest, que te ponen galerías de diferentes dibujantes, y vi esta imagen y me quedé alucinado, no la conocía, la busqué y encontré que era de este cómic, y a partir de ahí pues empecé a buscarlo y me ha costado mucho conseguirlo. Bueno, pues como decía, esto es historias dentro de historias. Sherazade cuenta un cuento y dentro de ese cuento un personaje le cuenta un recuerdo o algo del pasado, así que se va ampliando la historia y luego vamos hacia atrás hasta la historia original. El guión es simplemente para el lucimiento del autor, en este caso lo hace bien, porque fijaos, estas páginas que prácticamente no tienen globos de diálogo, que dejan todo el espacio para la narrativa, para el diseño de personajes y para el dibujo de Corben. El color, fijaos, estos colores que cuasi psicodélicos, estos del 78. Ya hemos dejado atrás la época psicotrópica de los 60, pero fijaos que este color parece que ha salido de la imaginación o de la mente de alguien que ha tenido un mal viaje. A nivel de dibujo es espectacular. Y a nivel de guión cumple, ya digo. Y bueno, pues nada más, la aventura se desarrolla de forma lógica, con algún giro de guión, alguna sorpresa, sobre todo destacando por el dibujo. La narrativa también es muy buena, es Corben, claro, pero es que el color, ya veis. Y nada más, esperando que esto sea reeditado en algún momento, supongo que por ECC, que es la que está apostando ahora por este autor, y José Villarrubia supongo que en algún momento hará una limpieza y puesta a punto de los originales, que ya veis en esta imagen, la verdad es que estaban bastante desvaídos. Ignoro si por la técnica pictórica, la técnica de realización de Corben. Fijaos. La textura del rostro, es que este tío era muy bueno. Y nada más, pues esto. Todo esto estaba hecho a mano, con diferentes técnicas, con degradados, hoy en día esto lo veis en cualquier cómic de mierda, porque con el color informático se pueden conseguir maravillas, pero esto a mano, con lo que había disponible en aquel entonces, tiene muchísimo mérito. Y nada más, lo dejamos aquí. 750 pesetas costaba esto, no me preguntéis cuánto ha costado, cuánto cuesta hoy día, echadle un vistazo en Wallapop. Lo dejamos aquí, una rareza con un dibujo espectacular, un color mejor todavía y un guión que acompaña. Para amantes de Corben,
y para amantes del